Bienvenidos al video número 4 de vigas. Y bueno, ahora vamos a diseñar lo que son las vigas. Entonces, principalmente vamos a ver lo que son las ecuaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de ecuaciones nosotros utilizamos? Por ejemplo, aquí dice resistencia a fuerza cortante. Si ρ es menor a 0.015 o si ρ es mayor a 0.015. La ecuación que nosotros vamos a utilizar es esta de aquí abajo, esta o esta, las que están entre paréntesis, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí con un ρ menor a 0.015 es la que más se utiliza porque tiene menos a cero. Entonces eso hace que sea una falla más frágil o un poco más en equilibrio que la otra. Entonces obviamente es un poco más económica y no ve saturado el acero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí ya va a depender un poco del diseño, pero si estamos hablando de casa habitación, de edificios no tan altos, pues bueno, esta es la que normalmente se utiliza, ¿de acuerdo? Para casas ya un poco más grandes o ese tipo de cosas, pues bueno, se utilizan esta otra ecuación. Y de esa forma nosotros vamos metiendo ecuaciones a nuestras hojas de Excel, que serían estas. Si vemos la de cortante, pues bueno, obviamente este es para determinar el cortante. Entonces nosotros la buscamos y obviamente son las que yo utilizo, que sería cortante del concreto. Pues bueno, revisamos la ecuación y vemos que es esta de factor resistente por 0.2 más 20 ρ, esto por la raíz de F'C por BD. Y pues bueno, corroboramos que sea esa la ecuación. Entonces aquí vemos que es 0.2 más 20 ρ por la raíz de F'C. Y esto multiplica a B por H. Obviamente este es el factor y este es B y este es el peralte por H. Porque obviamente le quitamos el recubrimiento. Entonces vemos, de hecho, entonces vemos el recubrimiento que lo incluye aquí, vemos el factor resistente, vemos la B y vemos la H, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera puedes ir revisando este trabajo, que es mi trabajo, eh, y bueno, de esa forma igual hay aportaciones del acero, a cortante y así sucesivamente. Podemos ir revisando las normas, las ecuaciones y obviamente tenemos que leer todo esto para que nos diga qué tipo de caso es, ya que nos pone ciertas condiciones para cada fórmula, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es, eso más depende de ti que lo leas, ¿de acuerdo? Porque leerlo aquí, pues bueno, me llevaría muchísimo tiempo y realmente no estamos como para eso, ¿de acuerdo? Que se vea que realmente deseas aprender esto. Y bueno, aquí tenemos otras fórmulas del cortante y aquí igual tenemos fórmulas de cortante. Igual aquí tenemos para calcular la de cortante último, que debe de ser menor que esta otra. Y así sucesivamente. Todas estas ecuaciones eh, están dentro de todo esto, ¿de acuerdo? Aquí sería cuestión de revisar cada ecuación. Cortante último y todo este tipo de cosas. Entonces sí es importantísimo que las leas. Aquí vemos el armado, cómo se debe de armar. Bueno, esto ya sería en columnas. Aquí tenemos para la separación de estribos. En dado caso que no cumplamos ciertas condiciones que nos las dice aquí, si no llegas a cumplir esta condición, y son tres condiciones, entonces tú puedes diseñar la separación del estribo, de acuerdo con esta ecuación. Con esta ecuación tú diseñas
Por ejemplo, aquí tenemos un factor resistente, obviamente esos ya los tenemos en las... De hecho, aquí igual, aquí tenemos para flexión, para cortante, para transmisión de flexión. Y bueno, aquí tenemos más factores. De acuerdo, eso igual lo sacas de las normas, lo puedes leer y ahí encuentras esos valores. Entonces aquí tenemos el factor resistente, aquí tenemos el área del acero, obviamente acortante. El FY, el área de acero acortante va a ser obviamente los estribos. Entonces vamos a ver un estribo así como lo que es, ¿va? De esa forma están nuestros estribos y aquí serían nuestras varillas longitudinales. Entonces, el acero del estribo es qué cantidad de acero tenemos en esta parte, bueno, en toda esta parte que corta, qué área tenemos de estribo. Por ejemplo, si tenemos del número 2, pues bueno, tenemos un área, como nos dice aquí lo podemos ver, para estribos del número 2 tenemos un área de .317, para del 2.5 .49 y estribos del número 3 de .71 centímetros cuadrados. Eso obviamente por un lado. Y eso lo puedes revisar en catálogos o pues bueno, ya no hay, ya lo puedes igual descargar catálogos. ¿De acuerdo? Y te dice el área de acero de esta, pero aquí como son dos, pues van a ser dos áreas, se van a sumar. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver esto también igual, a ver. Vamos a explicar un poquito esto. Aquí tenemos una viga. Entonces, cuando ocurre la falla normalmente cortante es diagonal. Bueno, si es diagonal es de cortante, si es vertical es por flexión, que normalmente esas ocurren aquí. ¿De acuerdo? Entonces, para que falle este elemento, aquí nosotros tenemos nuestro estribo. ¿De acuerdo? Vamos a verlo un poquito como si fuera en perspectiva. Y tenemos de esta manera. Para que me entiendas un poco más. Bueno, así. Espero que ya se entienda así. Entonces, para que falle este elemento, debe de pasar debe atravesar las dos barras, ¿de acuerdo? Debe atravesar estas dos barras que tenemos de acero. Hay ocasiones que nosotros ponemos, en lugar que sean dos, bueno, en lugar que sea un estribo normal, ponemos una grapa. Entonces ya ahí serían tres, tendría que pasar por esas tres. Solo si es así, de esta manera. ¿De acuerdo? Si pones una grapa en este sentido, esta realmente no ayuda. ¿Ok? Pues bueno, de esa manera nosotros diseñamos. Entonces, bueno, ya simplemente con todas las ecuaciones que podemos encontrar en las normas, simplemente revisamos que nuestro cortante último sea menor que, a ver otra vez, que nuestro cortante resistente sea mayor que nuestro cortante último, ¿de acuerdo? Que lo que resista sea mayor a lo que existe, a ese cortante que existe o que va a existir, ¿de acuerdo? Eso siempre debe de cumplirse. Y obviamente aquí para el momento, pues bueno, hay una pequeña recomendación. Aquí vemos que el cortante último debe de ser, bueno, siempre el cortante resistente debe ser mayor al cortante último. Aquí lo podemos ver.
Estos son momentos resistentes y esto es momento último. Este lado, bueno, o esta celda debe ser mayor que esta siempre. Esta debe ser mayor que esta. En dado caso que no cumpla, pues bueno, tendremos que agregar mayor acero o mayor área de concreto. ¿De acuerdo? Y para estar en el óptimo, pues bueno, tiene que estar entre estos dos valores, entre .90 y .96. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí queremos explicar todos los fundamentos para que, bueno, para que no vayas simplemente con un software y trates de, y bueno, no sepas ni lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? Aquí es para que sepas lo que estás haciendo y corrobores estos resultados con los del software. Y más que todo que tengas un poquito ya de números y experiencia de cuánto puede resistir una viga. ¿De acuerdo? Si el software te arroja que puede resistir una viga de 20 por 20 claros de 8 metros, pues bueno, ya ahí analizando esto, obviamente sabes que eso no va a ocurrir nunca. ¿De acuerdo? Revisar por flexión igual, entonces pues bueno, sabes que eso es erróneo. Entonces tienes un problema o tienes un error en el software y obviamente lo vas a revisar, ¿de acuerdo? Para eso sirve esto. Y no es como saltarte los pasos. ¿De acuerdo? Mucha gente quiere saltarse los pasos. De hecho, tengo un curso de esto, de casa habitación, donde explico todo a detalle. Bueno, más que todo, cómo hacer un cálculo ya. ¿De acuerdo? Cómo yo hago el cálculo estructural de una casa habitación. Y bueno, me han llegado correos en donde me dicen, oye, ¿sabes qué? Explícame en el software. Y yo como, te puedo explicar, pero el problema es de que me vas a preguntar al final si estás bien, ¿de acuerdo? Entonces realmente no estás haciendo nada. Siempre tendrías, bueno, siempre estarías dependiendo de alguien, ¿de acuerdo? Entonces tú con estas ecuaciones y con todo esto que te estoy dando y bueno, con el curso que él adquirió, pues bueno, ya tiene más bases para, pues sí, para ver si está bien, ¿de acuerdo? Y bueno, sigamos, no nos queremos salir del tema. Pues bueno, entonces tenemos aquí el área de cortante del acero, que ya lo explicamos, que son dos veces el área si tenemos estribos normales, ¿de acuerdo? Y el FY, obviamente el FY del estribo. Normalmente si utilizas estribo del número 2 es de 2300, ahí viene, aquí viene. Aquí para el alambrón es 2500, ¿de acuerdo? Y por el peralte, obviamente el peralte o la D es esta parte. La H es todo. El D es desde la parte superior hasta el centro de nuestra varilla, ¿de acuerdo? Sin contar bueno, es como contar el recubrimiento, contar el diámetro de nuestro estribo y contar la mitad de la varilla. Sumado eso, obviamente eso es lo que le vas a quitar. ¿De acuerdo? Entonces, desde este punto de la parte superior hasta el centro de tu varilla, hasta el centro. ¿Ok? Eso va a ser tu D o tu peralte. Y ahora tenemos seno de teta más coseno de teta. Bueno, esto va a depender de si los estribos los pones inclinados o los pones horizontales, perdón, verticales. Eso va a depender si le quieres poner un ángulo. Obviamente, si le pones un ángulo de 45, pues va a ser más eficiente o va a tener mayor resistencia. ¿De acuerdo? Bueno, más que todo, más que mayor resistencia, es mayor, perdón, menor espaciamiento entre las fallas. ¿De acuerdo? O sea, si tú pones tus estribos de esta manera, de esta manera, de esta manera, la falla siempre va a ser a 45. Entonces va a tener mayores intersecciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí vemos tres intersecciones. Si yo lo pongo horizontal, aquí, imaginemos que pongamos esta aquí, 1, 2, y aquí ponemos el 3,
pues ya nada más va a cumplir, bueno, va a tener dos intersecciones que sería esta y que sería esta que está aquí. ¿De acuerdo? Ya no tendríamos esta de acá. Por eso nos da una mayor resistencia. Y bueno, aquí ya va a ser nuestro cortante que nos falte, ¿de acuerdo? O sea, tenemos una aportación del concreto y tenemos una aportación del acero. Entonces, si nosotros sacamos el cortante último menos el cortante que aporta el concreto, eso nos va a dar un resultado. Y ese resultado lo vamos a meter aquí. ¿De acuerdo? Y bueno, de esa manera nosotros calculamos el cortante. Y de igual manera nos podemos pasar a lo que es el momento flexionante. Bueno, aquí ya está cubierto prácticamente todo lo del cortante, así a modo de reducción. Ya que explicar todas las fórmulas, pues bueno, tendría que leer todas las normas, ¿de acuerdo? Todo lo que es, todo el documento de normas. Y bueno, aquí igual podemos, en diseño por flexión, igual nosotros sacamos nuestras ecuaciones que serían estas. Del ρ, del Q y bueno, de hecho esa, a ver, vamos a buscarla, aquí está. Y aquí encontramos lo que son resistencias a flexión en la página 412. Y bueno, aquí tenemos dos condiciones. La primera que sí es sin acero de compresión y el otro que sí es con acero de compresión. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el acero de compresión se refiere al que está en la parte de arriba. Esto cuando tenemos vigas simplemente apoyadas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos eso que sea una viga y esto que sean columnas. Entonces normalmente tenemos dos en la parte superior y dos en la parte inferior. Estos son los acero a tensión y este es acero a compresión. Entonces tenemos dos condiciones. Una sí tenemos el acero a compresión y la otra sí no lo tenemos. Entonces, bueno, obviamente la que tenemos a compresión, en donde sí tenemos, obviamente la ecuación es un poco más larga y pues bueno, tenemos más ecuaciones que resolver. O más ecuaciones donde tenemos que sustituir más valores, ¿de acuerdo? La que normalmente se utiliza es esta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una pequeña aportación para una pequeña aportación del momento. Si tú pones esta ecuación, te va a dar mayor a esta, pero va a ser muy poco, ¿de acuerdo? Por lo cual yo utilizo esta. Y pues bueno, si nosotros revisamos la ecuación, esta la vamos a encontrar aquí en momento resistente, pues bueno, vemos que es toda esta. Y esta la puedes ir revisando aquí, es 1 menos 0.5Q, que es lo que más se ve aquí, 1 menos 0.5Q. Y bueno, aquí tenemos lo que sería BD. Bueno, sería A, S, F, Y, D y el factor resistente. ¿Y aquí qué significa el Q? Pues bueno, el Q significa ρ por FY por entre FB', y por eso lo tengo aquí por separado, que sería este. Sería esto. Igual la cuantia, o sea, ρ, igual lo tengo por separado. Para ya después sustituir esto al final con estos valores. ¿De acuerdo? Para que no me quede tan grande pues sí, esto. Y de esa forma nosotros diseñamos. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es a grandes rasgos de todo lo que puedes encontrar en esta hoja de Excel.
Y bueno, ahora sí tomando un poco del tema de lo anterior de lo que son el predimensionamiento, pues bueno, el predimensionamiento nos va a servir eh, para meter un valor aquí, simplemente para meter este h, ¿de acuerdo? Y como vimos, hay dos tipos vimos un predimensionamiento que era como pequeño y hay otro que, pues bueno, igual vimos, que es el de la longitud entre 10 o entre 12. Te digo, esto va a depender mucho ya del estructurista. O sea, no te cases con esos predimensionamientos simplemente para que te ayuden aquí. ¿De acuerdo? Y ya empezamos a meter valores eh, y de esa manera nosotros resolvemos. Por ejemplo, si nosotros queremos resolver el ejercicio que vimos al principio, o sea, el de... A ver. El que nosotros determinamos de momentos y cortantes. Y bueno, aquí tenemos los valores. Ya lo corté para no hacer tan largo este video. Entonces, tenemos 9.6 toneladas, que es lo que nosotros debemos de resistir, que sería 9.6. Entonces, ese valor nosotros lo ponemos aquí. Ese simplemente es un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces ponemos aquí perdón, tenemos el 9.6 y lo podemos poner en el que nosotros queramos. Yo normalmente pongo en uno de estos porque esto ya lo calcula con el momento mínimo. Por eso yo pongo que sean entre estos. Entonces ya me ubico que es el momento en esquina, es el que modifiqué y es de 9.6 toneladas. Y simplemente ahora me voy aquí al de esquina y empiezo a revisar. Por ejemplo, aquí en el de esquina, pues vemos que le falta demasiado. Entonces empezamos a incrementar primero el peralte, obviamente, ponemos como de 45 por un espesor de 25. Entonces de esa manera nosotros vamos aquí revisando que pase el de esquina. Sería este. Está muy cerca. ¿De acuerdo? Y aquí simplemente vamos agregando acero o vamos incrementando el espesor. ¿Cómo es más conveniente? Bueno, lo más conveniente, eso va a depender. En economía, pues obviamente mayor concreto, menor acero. ¿De acuerdo? Poner el mínimo acero. Y pues desde mi punto de vista, pues un punto medio, tampoco el mínimo acero. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos dos varillas del número 5 que sería este de esquina, que es el que estamos revisando. Podemos poner varillas del 6 y revisamos. En total tendremos 3 varillas del número 6. Y aquí podemos ver. Sería este de esquina. Pues bueno, vemos que incluso podemos bajar el acero para... Podemos poner una del 2 del 6 y una del 5. Y de esa manera vemos que esté en nuestro... Igual revisar un poco que esté en nuestro óptimo, ¿de acuerdo? Y bueno, ya vemos que se encuentra ahí. Pues bueno, por momento flexionante, pues bueno, ya vemos que evidentemente pasó. Y aquí revisando el trabajo, bueno, el ejercicio, vemos que tiene una longitud de 8 metros. ¿De acuerdo? Entonces, ahora pasamos a lo que es cortante, pero normalmente el momento flexionante es el que más nos... Obviamente los dos nos importan, pero el que vamos a revisar ahorita más es el de momento flexionante. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro predimensionamiento y vemos que es de 8 metros y es de viga simplemente apoyada,
Entonces nos ubicamos en esta y es esta, ¿de acuerdo? Entonces viga A o losa. Entonces ponemos 8 entre 16. Nos dice que un peralte de 50 centímetros. Ok. Entonces, si nosotros ponemos un peralte de 50 centímetros, obviamente vamos a requerir menos acero. ¿De acuerdo? Y de esa manera, pues bueno, podemos ir dimensionando como nosotros nos sintamos. De esa manera nosotros podemos ir dimensionando. Y pues bueno, aquí ya podemos ver que si bajo el acero, pues ya no pasa. Entonces, esto de predimensionamiento, pues realmente sí es un poco útil, pero no rige nuestro diseño, ¿de acuerdo? Podemos utilizar ese método o el otro que nos dice que es la longitud entre 10. Entonces nos va a quedar de 80 centímetros esa longitud, perdón, la altura de nuestro elemento. Pero como te comento, eso va a depender de qué cargas tengamos arriba, ¿de acuerdo? Entonces ya aquí haciendo nuestro pequeño plano, pues bueno, vamos a poner aquí lo podemos poner de 45, 50 o bueno, podemos poner 45 o podemos poner 80 centímetros. Ojo, esto no es como de simplemente el predimensionamiento, no, tenemos que poner la, eh, la altura, las varillas, todo. O sea, no es nada más. Ya me dio 80, por ejemplo, aquí ya me dice que 80, ya le pongo 80, ¿no? Obviamente debemos de revisar eso. Si le voy a poner 80, entonces le voy a poner aquí 80 y voy a revisar cuánto acero requiero, ¿de acuerdo? Y aquí obviamente estar al tanto del acero mínimo. No puedes poner menos que el acero mínimo, por lo cual 80 centímetros es demasiado. Si yo le pongo 45, pues bueno, de esa manera es como ya nos había quedado. Entonces, vamos a ponerle de 45, ¿de acuerdo? Con con un ancho de 25, me parece. 25 centímetros. Y obviamente ponemos nuestras varillas. Aquí vamos a poner nuestros círculos. Obviamente esto quedó muy choco, pero esto no es clase de dibujo ni nada de eso, ¿de acuerdo? Y de esa manera nos quedaría. Obviamente aquí especificamos. Ponemos de esta manera y podemos poner de esta manera. Aquí igual ya va a depender de cada estructurista. Ponemos 2 del número 5. Perdón, 2 del número 6 y una del 5. Y una del 5. Y de esa manera, y en la parte de arriba obviamente ponemos, todo esto tiene que ser homogéneo. 2 del número 6. O incluso puedes poner 2 del número 5. Obviamente se va a requerir un poquito más de análisis. ¿De acuerdo? Y de esa manera. Obviamente esto necesitas que ordenarlo para que se vea más presentable y más formal. Y ahora nos vamos a pasar con nuestros estribos.
Entonces igual revisamos el cortante, el cual debemos de cumplir, y modificamos una de estas. Puede ser igual a la de la esquina, y revisamos aquí el cortante que es de 4.8 toneladas, 4.8. Y nos vamos aquí en la de esquina. Y por ejemplo, aquí en esquina. Vemos que siempre pase el acero. Este es acero de cortante mínimo. Este es lo mínimo que debes de utilizar para esa sección, para la que pusimos. Todo está programado. Como te comento, son bastantes ecuaciones. Debe de ser mayor. Este debe ser mayor a este. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí si yo puse el número 2, obviamente ya este es menor que este. Entonces ya no. Aparte, para vigas ya de ese tamaño, el mínimo son del número 3. ¿De acuerdo? Para el número 2 se utiliza normalmente para casa habitación y para traves muy, muy pequeñas. Entonces ponemos el número 3 y ya simplemente revisamos aquí en el cortante. Que este sea mayor que este. Y obviamente es muchísimo mayor. Vemos que es 14.59 y el otro es 4.8. Por eso te decía que es primero revisar esto que pase, y ya el cortante obviamente es más probable que pase. Y aquí podemos ir, las separaciones, pues obviamente las podemos hacer más grandes y así ahorrar. Y de esa manera. Igual hay normas para las separaciones mínimas y todo ese tipo de cosas. Normalmente, de hecho aquí igual tenemos separación máxima. Hay varias condiciones aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una que es de entre 2. Esa es una condición, hay más condiciones. Entonces, bueno, ya vemos que la máxima separación es de 20 centímetros. No podemos dejarla mayor. Entonces aquí vemos que nuestro cortante es mucho mayor que el cortante último. Pero bueno, eso ya no nos va a afectar, ¿de acuerdo? Tampoco nos vamos a alarmar porque esté muy sobrado. Okay, lo que importa aquí es esto, que pasen los momentos y los cortantes. Y también torsores. Entonces, bueno, eso sería todo por el video. Y espero que te haya agradado. No olvides suscribirte y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.